En 1524, los primeros negros esclavizados llegaron con Pedro de Alvarado en la invasión del actual territorio salvadoreño. En nuestro país se tienen registros desde mediados del siglo XV, en los cuales los escritos nos permiten conocer algunas de las labores a las cuales fueron sometidos las y los afrodescendientes esclavizados, quienes fueron robados de su tierra natal, obligados a trabajar en la construcción del ferrocarril, la producción del añil, la servidumbre, la corta de algodón, entre otras. Diversas organizaciones sociales han trabajado por promover y reivindicar la historia, el legado y la herencia negra en el país. Pero, ¿cómo nacen las organizaciones afro en El Salvador? Hay que remontarnos primero a esfuerzos previos que hubieron y que realmente fueron bastante importantes. De hecho, sientan las bases para poder realmente conocer sobre el tema. Esto es todo el esfuerzo que realizaron académicos y académicas, historiadores, antropólogos y antropólogas que se han esforzado de alguna manera por retomar todo lo que estaba en documentación escrita previamente a todo el trabajo organizativo, y de esa manera empiezan a sentar bases sobre la historia de la afrodescendencia. En el año 2010, las Naciones Unidas lanza este Año Interamericano de la Afrodescendencia, en el cual también viene a sumar más a este camino que nos da la historia. Creo que uno de los temas principales es hablar sobre estos procesos formativos que allá por el 2010-2011 se empiezan a desarrollar y a generar un conocimiento ya no solo desde la academia única y exclusivamente, sino que se empiezan a compartir a otras personas. Yo empecé a conocer un poquito más sobre este tema. Ya a finales de esas jornadas formativas se hace la pregunta de qué había que hacer más. Ya con el tema ya sabíamos que había un pasado histórico, pero también había un contexto en la actualidad. En ese momento pues se da la propuesta de empezar a juntar personas que tuvieran el interés por trabajar por el tema. Se crea una idea de poder hacer una sopeada de frijoles en el lugar y llamar a las personas para que llegaran, se juntaran, platicáramos sobre esto y empezáramos quizás con un proceso hasta de autorreconocimiento y de autorreconocer también a otras personas que estaban haciendo algo o que también se estaban teniendo esta pregunta sobre si realmente tengo un ancestro, una ancestra negra, ¿verdad? O negro. Entonces esto creo que empieza a dar pie a hacernos más preguntas, a juntarnos, a empezar a generar ideas, a construir de manera colectiva, y a partir de este día cuando empezamos y compartimos una sopa de frijoles, pues también empezamos a compartir nuestras propias historias de vida. Ese año ya 2012-2013 se empiezan a tener como diversas acciones. Pudimos desarrollar ya el nombre y darle un sentido a este movimiento que se estaba confabulando entre personas, que ya fue este Afroes, que de hecho hubo una discusión sobre si íbamos a hacer un consejo, si íbamos a hacer una asociación, si íbamos a hacer una fundación, y se empiezan a también construir algunos de los estatutos y tener algunos puntos de qué iba a guiar este camino de las organizaciones o de las personas que estábamos interesadas en un proceso por y para revitalizar y reivindicar de alguna manera el trabajo sobre la afrodescendencia. ¿Cómo nace el Día de la Afrodescendencia salvadoreña? Son 5 almas, la verdad, 5 almas las que impulsaron el futuro de esta nueva historia de El Salvador, la historia afro. ¿Quiénes eran estas 5 almas? Una asociación o una coordinación que había nacido de la sociedad civil, que en ese momento la llamamos Afroes. Luego de eso había que decidir un espacio específico donde sería este primer festival o este primer día de la afrodescendencia salvadoreña. En ese momento Wolf López era el director del Ministerio de Cultura de Patrimonios, y él nos comentaba del rescate que había hecho el FISDL y la alcaldía de Zacatecoluca en el Parque Cañas, y que ahí había el único monumento donde había una persona negra y una mujer mulata en representación de la liberación de las poblaciones esclavizadas. Entonces nos sumamos a la idea de que la segunda alma tenía que ser la alcaldía.
Buscamos a las personas en la alcaldía de Zacatecoluca, buscamos luego una tercer alma que era, por supuesto, en ese momento la Secretaría de Cultura, hoy Ministerio de Cultura. Esa fue nuestra tercera alma. Con estas primeras 3 almas nosotros empezamos a revivir, a conversar, a tener las primeras reuniones para visualizar en el tiempo cómo iba a ser el Día de la Afrodescendencia. Posteriormente, Wolf nos mencionaba de que se nos había sumado un alma más. Había venido o había escrito una persona que es Hugo Miller, de Estados Unidos, y él quería involucrarse en el Día de la Afrodescendencia que ya teníamos planificada. Esta era la cuarta alma de este gran movimiento, que era la parte internacional. Por supuesto, ya en ese tiempo ya habíamos tenido relaciones en el 2013 y 2014 con ONECA, que es la Organización Negra Centroamericana. Ya teníamos el contacto directo en Centroamérica. Pero por supuesto, ya para finalizar y para armar el Día de la Afrodescendencia necesitábamos un alma más, un alma bien importante en ese momento, y que en el 2011 había sido quien había impulsado el Año Iberoamericano de la Afrodescendencia, y era la academia. Posteriormente, esta quinta alma, ya en los últimos días de 2014, para llegar al Día de la Afrodescendencia, se nos une la academia. Y ya teníamos ese brazo o ese puño ya alzado para llegar al Día de la Afrodescendencia. Esas 5 almas fueron las que guiaron a realizar el Día de la Afrodescendencia la primera vez. Y se monta este gran espíritu. Veníamos muy satisfechos al final. Habíamos construido algo, habíamos generado un legado, pero la importancia del Día de la Afrodescendencia, más allá del evento, fue la continuidad. ¿Cómo se trabaja el tema de la afrodescendencia salvadoreña en el sector educativo? En El Salvador han habido 3 grandes reformas educativas. En 1940, a través de Manuel Luis Escamillas y el gobierno del general Martínez, emprenden la dinámica de poder transformar la educación infantil. Pero en ningún texto de ese entonces se incluía el mundo de los afrodescendientes. Se pensaba que la iniciación contribuiría en ese sentido a elevar la calidad de la producción que se estaba gestando, en especial el mundo del café. En 1968, la segunda reforma educativa se consiste principalmente en cultivizar la mano de obra, y en ese sentido se le apostó al mundo del bachillerato. En 1995, la tendencia era la globalización económica, pero nunca el reconocimiento del mundo afrodescendiente. Los indígenas cada vez eran menos, pero ningún libro de texto, en este caso de la colección Cipote, planteaba referentes de la afrodescendencia. Para el año del 2017 al 2018, Atiquizaya, por medio de AFROS, están realizando una investigación acerca de por qué no existe un reconocimiento de parte de la población salvadoreña del mundo afrodescendencia. Y lo importante es los resultados que está arrojando. En primer lugar, señala que es la actividad del docente la que debe asumir un papel preponderante en el desarrollo y ese reconocimiento. El problema que tenemos en la actualidad es que la docencia no está preparada, porque culturalmente e históricamente no ha sido valorizado este mundo de la afrodescendencia, su cultura y su mundo académico. Entonces la docencia no ha sido capaz de proseguir más allá de los libros de textos. ¿Cómo se ve el tema de identidad desde la perspectiva afro e indígena? Con el acontecimiento de 1932, se quiso aniquilar todo aquello que estaba relacionado con nuestra propia identidad. Con ello sus costumbres, sus tradiciones, su manera de hacer economía, su forma de pensar, su forma de actuar. Lo más grave es quitarnos esa identidad de nuestras raíces, de nuestras cabezas, nuestras mentes. En 1932 sucede un acontecimiento
que hoy en día todavía hay estudios donde todavía no se tiene el número exacto, ¿verdad?, de las muertes que hubieron en esta época. Todo con el afán de destruir todo aquello que se resistía a desaparecer en este momento. Y bueno, para mí hablar sobre el tema de identidad, de multiculturalidad, de saber de nuestros orígenes, de qué había antes, de que tuviésemos esta concepción de mundo, fue algo bien difícil. Y lo fui entendiendo poco a poco por medio de la historia, porque no nos la cuentan completa, solo nos dicen una parte, porque el reconocerte o sentirte diferente a los demás también te va llevando como a hacerte esas preguntas, vea. En mi caso, yo tuve desde muy pequeña estas preguntas, ¿verdad? De dónde estamos, por qué venimos, que todo lo que surge cuando uno empieza a descubrirse, pero también a ver más allá de nuestros temas identitarios, vea. Yo empecé organizándome con las poblaciones originarias, aprendí náhuatl y tuve la oportunidad de facilitar a otras personas lo poco que yo había aprendido. Y ese fue como mi primer acercamiento con la cosmovisión. Yo siempre me sentí bien, sentía que una parte de mí estaba encontrándose de donde era. Pero había otra parte que no se sentía completa, ¿vea? Y que se sentía distinta. Y yo siempre hago referencia y lo menciono, y es el tema del cabello. Cuando yo estaba con las poblaciones indígenas, los cabellos eran bastante lisos y el mío era diferente. Entonces yo me lo trenzaba o trataba de reducirlo, pero no porque me fuese a sentir discriminada con las poblaciones, sino porque me quería sentir más parte de. Yo vi de un evento que se llamaba El Negro Detrás de la Oreja, donde iban a hablar sobre el cuidado del cabello, y yo fui a este evento única y exclusivamente porque yo quería saber qué hacer con mi pelo. Realmente no me sentía cómoda o quería así lucirlo, pero sintiéndome bien, o saber qué hacer, sinceramente. Y como vemos mucho, mi cabello siempre es la opción del antes, en todos los lugares, ve, antes, después, y el cabello liso como si esto fuera negativo, fuera malo, se viera desordenado. Ya estando en el evento, la compañera empezó a compartir su experiencia. Ella estaba hablando de su experiencia como mujer afrodescendiente, pero yo en un primer momento no decía, bueno, yo soy también afrodescendiente porque el color de piel era diferente al mío. Y tenemos esta idea muy encerrada y muy marcada de que si tú dices afrodescendiente o si hablas de personas negras, la melanina tiene que ser algo marcado, y si no, no es, porque eso es lo que nos han dicho acá. Entonces, yo en un primer momento no me sentí identificada, pero a partir de que ella empezó a contar su historia, yo me empecé a dar cuenta que eran cosas que a mí me habían pasado también, y habían otras compañeras en el evento que empezaron a exponer lo mismo. Entonces ahí a mí me cayó el 20, vea, como, bueno, entonces yo también soy negra o soy afro y he sufrido de discriminación y he sufrido de racismo por mi identidad, por mis raíces. Y es donde empieza en mí otro proceso de reconocerse. Yo ya tenía bastante trabajo interno, ¿vea? Con el tema indígena, pero encontrar mi parte afro también fue como un sentirme completa. Uno entiende que la historia de la afrodescendencia en El Salvador es distinta a otros países de Centroamérica, y que las poblaciones afro se encuentran situadas de otra forma en el territorio, pero existen. ¿Qué acciones han realizado las organizaciones para visibilizar el tema? Desde el 2011 estamos trabajando en el reconocimiento de la población afrodescendiente en El Salvador. En el 2017 presentamos una pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa para el reconocimiento constitucional de la población afro en El Salvador, en el cual fue encajonada y nunca fuimos llamados. El año pasado, 2019, presentamos la segunda pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa, lo cual se nos convocó a una reunión a la Comisión de Puntos Constitucionales, en el cual expresamos y fundamentamos que historiadores, antropólogos en El Salvador han fundamentado que existe la población afrodescendiente. En 2019, con AFRO se presentaron ya dos propuestas a la Asamblea Legislativa de reforma constitucional para garantizar el derecho a estas comunidades.
En El Salvador hay muchas personas que se autoidentifican como afrodescendientes. Exigimos el reconocimiento, la justicia y el desarrollo para la población afrodescendiente en el marco del Decenio Internacional. Sin nosotros los afrodescendientes no existe igualdad.